La casa estaba vacía, pero el eco de los gritos de Javier resonaba en mis oídos. Cada palabra era como un golpe, un recordatorio de que mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Me quedé de pie en la sala, observando las paredes que habían sido testigos de tantas peleas, tantas promesas rotas. «Eres una inútil», había gritado hace solo unos minutos, y aunque su voz aún retumbaba en mi mente, sabía que esa era la última vez que lo escucharía. Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era el momento. Mientras empacaba mis cosas en una bolsa de lona desgastada, las manos me temblaban. Cada prenda que metía en la bolsa era un recuerdo, un fragmento de un pasado que había sido hermoso, pero que ahora se había vuelto doloroso. ¿Por qué dejé que esto sucediera?, pensé, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Recordé la primera vez que Javier me sonrió, el brillo en sus ojos que me hizo sentir especial. Pero ese brillo había desaparecido, reemplazado por un vacío que me había estado consumiendo. «Clara, ¿qué estás haciendo ahí?», volvió a gritar, y su voz, llena de rabia, me sacudió. Miré hacia la puerta, y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. «No puedo quedarme más», murmuré para mí misma, mientras cerraba la cremallera de la bolsa con determinación. Con la bolsa en mano, me dirigí hacia la salida. Cada paso que daba era un acto de rebeldía, una declaración de que ya no estaba dispuesta a vivir en el miedo. Justo cuando abrí la puerta, me encontré de frente con Ana, quien estaba a punto de entrar. Su mirada se iluminó al verme, pero al instante notó mi estado. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, su tono lleno de preocupación. No, Ana. «Necesito irme». «No puedo más con esto», respondí, mis palabras brotando con la urgencia de una herida abierta. Ana dio un paso hacia mí, su expresión se tornó seria. «¿Quieres que te ayude? Puedo llevarte a un lugar seguro», ofreció, su voz suave como una brisa de verano. Miré su rostro amable y sentí que algo en mí se quebraba. «No sé a dónde ir», admití, sintiéndome pequeña y vulnerable. «Ven conmigo. Hay un grupo de mujeres en la iglesia. Ellas entienden lo que estás pasando». «No estás sola, Clara», me dijo Ana, y sus palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. La idea de un grupo de apoyo me intimidaba, pero al mismo tiempo, la promesa de no estar sola parecía una necesidad desesperada. «No sé si estoy lista para eso», murmuré, sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí. «Entiendo, pero por favor, solo ven a la reunión. No tienes que hablar si no quieres. Solo escucha», insistió, su voz era un susurro de esperanza que me envolvía. «Está bien», finalmente respondí, sintiendo que una parte de mí comenzaba a aceptar la posibilidad de un cambio. Ana sonrió, y por un momento, me sentí un poco más ligera. «Vamos, te llevaré. Es un paso, y cada paso cuenta», dijo, mientras me ayudaba a cargar la bolsa. Mientras caminábamos hacia su auto, sentí que el peso de mi pasado comenzaba a desvanecerse, aunque solo fuera un poco. El viaje hacia la iglesia fue silencioso, pero en ese silencio hubo un espacio para que mis pensamientos fluyeran. ¿Qué pasaría después? ¿Podría realmente empezar de nuevo? Ana me miró de reojo y dijo: «Clara, hay un mundo de posibilidades esperándote. Solo tienes que dar el primer paso». Su fe en mí, aunque yo misma no la tenía, me hizo sentir un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, había una salida de este túnel oscuro en el que había estado atrapada. Cuando llegamos, el ambiente de la iglesia era cálido y acogedor. Las risas de las mujeres resonaban en el aire, y por un momento me sentí en casa. Mientras bajaba del auto, respiré profundamente, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Este era el comienzo de algo nuevo, y aunque aún no sabía lo que me esperaba, estaba lista para enfrentarlo. Llegué a la iglesia con el corazón palpitante, una mezcla de miedo y esperanza. Era mi primera reunión con el grupo de mujeres liderado por Ana, y aunque sabía que necesitaba este apoyo, no podía evitar sentirme como un pez fuera del agua. Las risas y murmullos cálidos de las mujeres que se reunían en el salón me hicieron sentir pequeña, como si todas tuvieran historias felices que contar, mientras yo cargaba el peso de mis años de sufrimiento. Ana me sonrió con una calidez que me hizo sentir un poco más cómoda. «Clara, bienvenida. Estamos tan felices de que estés aquí», dijo, abrazándome. Su abrazo era firme, como si me transmitiera una parte de su fuerza. «Es tu primera vez».
No sé si debería estar aquí, respondí, sintiendo que mi voz temblaba. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Esta es precisamente la razón por la que estamos aquí, dijo Ana, dirigiéndose a todo el grupo. Cada una de nosotras ha pasado por momentos difíciles. Aquí no hay juicio, solo amor y apoyo. Su voz resonó en el aire, y poco a poco me fui sintiendo más en casa. A medida que la reunión avanzaba, las mujeres comenzaron a compartir sus historias. Una de ellas, Laura, hablaba sobre su lucha con la ansiedad después de salir de una relación tóxica. A veces me despierto en medio de la noche, sintiendo que todavía estoy atrapada, confesó, sus ojos brillando con lágrimas. Pero aquí encontré un lugar donde puedo ser yo misma. Escucharla me permitió abrir un poco mi corazón. Al final de su relato, me sentí impulsada a hablar. Yo también he pasado por mucho, empecé, sintiendo que el aire se volvía denso. Mi esposo, Javier, no era lo que parecía. Me hizo sentir pequeña, insignificante. El silencio en la habitación era pesado, pero la mirada de Ana me dio valor. Tu historia es importante, Clara. Aquí estamos para escucharte, dijo suavemente. Apreté los puños, sintiendo que mis palabras eran un eco de dolor que necesitaba ser liberado. Me decía que no valía nada, que nadie me querría. Durante años, creí que era verdad. Las mujeres asintieron, y algunas compartieron miradas de comprensión. Era como si, en ese momento, todas hubiéramos formado un lazo invisible, una red de apoyo tejida con hilos de dolor y resiliencia. Cuando terminé de hablar, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Fue una liberación, un llanto que había estado contenido durante demasiado tiempo. Es normal llorar, dijo Ana mientras se acercaba a mí, pasándome un pañuelo. Es parte del proceso de sanación. Cada lágrima que cae es un paso hacia la libertad. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía comenzar a sanar. Después de compartir, pasamos a un momento de oración. Me uní a las demás, cerrando los ojos y sintiendo cómo la paz comenzaba a llenar el espacio que había estado tan vacío en mí. Dios, te pido que nos guíes y nos dé la fortaleza para seguir adelante, oró Ana, y yo me uní en silencio, sintiendo que el amor de Dios me rodeaba. En ese instante, sentí que las cadenas del pasado comenzaban a desvanecerse. Mis lágrimas continuaron fluyendo, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no solo de dolor. Era como si una luz comenzara a brillar en mi interior, algo que había estado apagado durante años. Cuando terminó la reunión, me sentía diferente. Gracias por compartir tu historia, Clara, me dijo Laura al despedirse. No estás sola, y aquí siempre tendrás un lugar. Sus palabras resonaron en mí, y por primera vez, sentí que tenía un propósito, que mi sufrimiento podía ser una herramienta para ayudar a otras. Salí de la iglesia sintiéndome más ligera. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil, pero había dado un primer paso. La comunidad de mujeres me había acogido, y con ellas, empezaba a descubrir mi verdadero valor, uno que había estado oculto bajo años de abuso y dolor. El sol se filtraba a través de las ventanas de la iglesia, iluminando el pequeño salón donde nos reuniríamos para el retiro espiritual. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que este sería un paso importante en mi camino hacia la sanación, pero aún me sentía vulnerable. Miré a mi alrededor y vi a las otras mujeres conversando animadamente, sus risas resonando en el aire. Ana, con su sonrisa cálida y tranquilizadora, se acercó a mí. «Clara, ¿estás lista para esto?», preguntó, su voz suave como un susurro de aliento. «No estoy muy segura», respondí, sintiendo un nudo en mi estómago. Es un poco aterrador compartir mi historia. Ana me miró con compasión, entendiendo mis miedos. No tienes que hacerlo si no te sientes preparada. Pero recuerda que aquí todas estamos para apoyarnos. Este es un espacio seguro. Asentí, tomando una profunda respiración. Sentí que el aire fresco me llenaba de un poco de valor. Cuando llegamos al lugar del retiro, un hermoso centro rodeado de naturaleza, las mujeres comenzaron a acomodarse. La atmósfera era diferente, cargada de una energía positiva que no había sentido en mucho tiempo. Nos sentamos en círculo, y Ana comenzó a guiarnos en una oración. A medida que sus palabras fluían,
me sentí cada vez más conectada con las demás. La idea de compartir mis luchas y mis miedos parecía menos aterradora. Después de la oración, Ana propuso que cada una compartiera algo sobre sí misma. «Voy a empezar», dijo Ana. «Mi nombre es Ana, y he pasado por momentos difíciles que me hicieron cuestionar mi valor. Pero encontré en Dios la fuerza para seguir adelante». Las mujeres comenzaron a compartir sus historias, y cada relato era un eco de dolor, pero también de resiliencia. Escuché a María hablar sobre su lucha con la ansiedad, y a Lucía contar cómo había perdido a su madre en circunstancias trágicas. Cada historia me tocaba el corazón, y poco a poco, el peso de mi propio sufrimiento comenzó a sentirse un poco más ligero. «Clara, ¿quieres compartir algo?», preguntó Ana, mirándome con aliento. Tomé una respiración profunda, sintiendo que todos los ojos estaban en mí. Pero en lugar de paralizarme, esa mirada de apoyo me dio fuerza. «Yo», comencé, mi voz temblando. «He estado en un matrimonio tóxico. Javier, mi esposo, me ha hecho sentir menos que nada. Durante años, creí que no merecía ser feliz». Las mujeres me escucharon en silencio, y sentí que su compasión me envolvía. Continué hablando, cada palabra un paso más hacia la liberación. Decidí dejarlo, pero todavía me siento perdida. No sé cómo reconstruir mi vida, confesé, las lágrimas brotando de mis ojos. Ana se acercó y me abrazó, y pronto sentí los brazos de las demás mujeres rodeándome también. Fue un momento de ternura indescriptible, como si todas compartiéramos una misma carga. «No estás sola, Clara», dijo Lucía, secándose las lágrimas. «Todas hemos pasado por algo similar. Juntas, podemos sanar». El resto del día lo pasamos en actividades de reflexión y oración. En un momento, mientras caminábamos por un sendero rodeado de árboles, Ana se detuvo y me miró con seriedad. «Clara, quiero que sepas que el proceso de sanación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Pero cada paso que des es valioso». Asentí, sintiendo que sus palabras resonaban en mi interior. De repente, la idea de enfrentar mis miedos ya no me parecía tan abrumadora. En cambio, se convirtió en una oportunidad para redescubrirme. Al caer la tarde, nos reunimos alrededor de una fogata. La luz danzante de las llamas iluminaba nuestros rostros mientras compartíamos risas y canciones. En ese espacio, entre risas y abrazos, sentí una conexión que nunca había experimentado. La soledad que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía poco a poco. Cuando el día llegó a su fin, me sentía diferente. Había comenzado a abrir mi corazón, y aunque sabía que la sanación sería un camino largo, tenía la certeza de que no lo recorrería sola. Un nuevo comienzo me aguardaba, lleno de esperanza, amor y, sobre todo, la promesa de redescubrir mi propio valor. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando llegué al centro comunitario. Mi corazón latía con fuerza. La idea de participar en el proyecto me llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. Al entrar, el aroma de café recién hecho y la risa de mujeres hablando animadamente me dieron la bienvenida. Allí estaba Laura, con su cabello rizado y una sonrisa contagiosa, organizando algunos materiales para la reunión. «Clara, qué bueno que llegaste», exclamó, acercándose a mí con una calidez que me hizo sentir un poco más en casa. «Hoy vamos a hablar sobre nuestras historias y cómo podemos ayudar a otras mujeres. Estoy segura de que tu experiencia puede inspirar a muchas». «Gracias, Laura. Aún me siento un poco insegura sobre compartir mi historia», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «No te preocupes. Aquí estamos para apoyarnos. Todas hemos pasado por algo difícil y es un espacio seguro», me aseguró, mientras me guiaba hacia un grupo de mujeres que estaban sentadas en círculo. A medida que la reunión avanzaba, cada mujer comenzó a compartir su historia. Escuché relatos de dolor, de lucha y de superación. Mi corazón se conmovía con cada palabra, y poco a poco, me sentí más cómoda. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y comencé a hablar. Mi voz temblaba al principio, pero las miradas comprensivas de las mujeres me dieron valor. Fue difícil salir de una relación abusiva. Me sentía atrapada y sin valor, pero ahora estoy aquí, tratando de reconstruir mi vida, confesé, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. «Clara, eres increíblemente valiente por compartir esto», dijo Ana, la líder del grupo, mientras me envolvía en un abrazo.
Recuerda que este es un camino y cada paso cuenta. Después de la reunión, Laura se me acercó nuevamente. Me alegra que hayas compartido tu historia. Creo que tienes un gran potencial para ayudar a otras. ¿Te gustaría trabajar juntas en algunas actividades para el proyecto? Claro, me encantaría. ¿Qué tienes en mente? Le pregunté, sintiendo que poco a poco una chispa de propósito comenzaba a encenderse en mi interior. A medida que pasaron los días, Laura y yo nos fuimos conociendo más. Ella era una mujer increíblemente fuerte, con un pasado que resonaba con el mío. En una de nuestras largas charlas, mencionó a su esposo, lo que me llevó a una conversación inesperada. ¿Tu esposo también ha lidiado con problemas? Me refiero a dificultades legales, pregunté, recordando los rumores sobre Javier. Laura me miró con seriedad. Sí, de hecho, mi marido tuvo problemas con la ley. Hubo acusaciones de abuso, pero siempre logré mantenerme alejada de esos círculos. La vida me enseñó a ser cautelosa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo lo supiste? ¿Hay algo más que deberíamos saber?, inquirí, sintiendo que había un hilo invisible conectando nuestras historias. Lo supe a través de una amiga que trabaja en la policía. Hay muchas cosas que a veces no se ven a simple vista, explicó, con un tono de preocupación en su voz. Clara, hay algo extraño en tu relación con Javier. Hay algo que nunca he podido descifrar. A veces siento que hay más, que no es quien dice ser, respondí, sintiendo que una sombra de duda comenzaba a formarse en mi mente. Laura asintió, su expresión se tornó más seria. Podríamos investigar un poco más. Nunca se sabe lo que podemos descubrir. A veces el pasado de las personas no es lo que nos cuentan. Quedé en silencio, meditando sobre sus palabras. ¿Qué más podría haber detrás de la fachada de mi esposo? La idea de hurgar en su pasado me aterraba, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que era necesario. Vamos a hacerlo, le dije finalmente, sintiendo que una nueva determinación brotaba en mí. Necesito saber la verdad. El día siguiente me encontré buscando información sobre Javier en Internet. Cada dato que encontraba me llevaba a un laberinto de recuerdos y emociones reprimidas. Pero había algo más, algo que me decía que debía seguir adelante. Laura estaba a mi lado, impulsándome a no desistir. Juntas podemos descubrir lo que hay detrás de esto. No estás sola, Clara, me animó, mientras revisábamos más documentos. La idea de que mi vida pudiera estar entrelazada con un oscuro secreto me llenaba de temor, pero también de un nuevo propósito. Así, entre el murmullo de nuestras voces y la luz del día que se desvanecía, comenzamos a desentrañar un misterio que podría cambiar nuestras vidas para siempre. El aire en el pequeño café del barrio estaba impregnado de un aroma a café recién hecho y pan dulce. A pesar de la calidez del lugar, mi corazón latía con fuerza, inquieto. Laura y yo nos habíamos citado allí para discutir lo que había descubierto sobre Javier y sus conexiones con su esposo. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la mesa donde nos sentábamos, pero la oscuridad de la revelación pesaba sobre mí como una nube. Clara, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Laura. Su voz era suave, pero su mirada era intensa, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. No lo sé, Laura. Pero siento que tengo que saber la verdad. Estos vínculos que mencionas no pueden ser solo una coincidencia, respondí. Mi voz temblaba levemente mientras jugaba nerviosamente con la servilleta. Laura asintió. Su expresión era de entendimiento. Había pasado por lo mismo, y su propio dolor la había llevado a convertirse en una defensora de otras mujeres. Miré por la ventana, recordando los días oscuros que pasé junto a Javier. La angustia y la incertidumbre habían sido mis compañeras constantes. Pero ahora, algo en mí comenzaba a cambiar. La idea de confrontar a Javier me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. He estado investigando un poco más, continuó Laura. Hay rumores sobre un grupo que se reúne en secreto. No he encontrado muchas pruebas, pero parece que hay hombres involucrados en actividades oscuras, y tu Javier podría estar en el centro de eso. La noticia me golpeó como una ola. Sentí que mi estómago se retorcía. No quería creer que el hombre que había compartido mi vida pudiera ser parte de algo tan siniestro. Pero sabiendo lo que había vivido, era difícil ignorar los indicios. ¿Cómo podemos saber más?, pregunté, intentando mantener la calma,
aunque el pánico comenzaba a burbujear en mi interior. Laura sacó su teléfono y mostró una imagen que había encontrado en un foro de discusión en línea. Era una foto de un grupo de hombres reunidos en una sala oscura, todos con expresiones serias. En el fondo, pude distinguir a Javier. Su rostro tenía una mirada que nunca había visto antes, algo entre arrogancia y amenaza. «Mira, ahí está Javier», dijo Laura, apuntando con su dedo. «No es solo una reunión común, Clara. Podría ser algo más». El nudo en mi garganta se hizo más grande. La imagen me hizo sentir vulnerable, como si estuviera mirando a un extraño. La idea de que hubiera un lado oscuro en él, uno que ni siquiera había imaginado, me llenó de rabia y dolor. «Necesitamos más pruebas, Laura. No podemos simplemente enfrentarlo sin saber a ciencia cierta qué está pasando», dije, tratando de pensar con claridad. Laura asintió, su mirada se endureció con determinación. «Te apoyaré en esto. Juntas podemos descubrir la verdad. Pero necesitamos tener cuidado. Si Javier se da cuenta de que estamos investigando, podría ser peligroso». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El peligro siempre había estado presente en mi vida con Javier, pero ahora parecía más tangible. Sin embargo, había algo en mí que se negaba a rendirse. Había luchado demasiado por recuperar mi vida y no iba a permitir que el miedo me detuviera de nuevo. «Voy a reunir todo lo que pueda. Tal vez pueda hablar con algunas de las mujeres del grupo de apoyo. Ellas pueden tener información o incluso conocer a otras que hayan pasado por lo mismo», dije, sintiendo que la determinación crecía en mi interior. Laura sonrió, su apoyo era un bálsamo para mi alma. «Esa es una gran idea, Clara. Cuanto más sepamos, más preparadas estaremos para lo que venga». Con ese plan en mente, nos despedimos y salí del café con el corazón latiendo desbocado, pero con una nueva sensación de propósito. La luz del sol me iluminaba, y aunque sabía que el camino sería complicado, estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. La verdad siempre había sido mi anhelo, y ahora más que nunca, necesitaba descubrirla para liberarme de las sombras del pasado. El aire estaba cargado de tensión mientras me preparaba para enfrentar a Javier. Había pasado días dándole vueltas a este momento, sintiendo que cada segundo que pasaba me acercaba más a un precipicio del que no estaba segura si podría regresar. Con cada oración que Ana y las demás mujeres del grupo me ofrecían, un rayo de esperanza iluminaba mi corazón, pero también había un miedo profundo que me atenazaba el estómago. ¿Qué haría cuando lo viera? ¿Tendría la valentía suficiente para afrontar la verdad? Ana se acercó a mí, su mirada serena y compasiva. «Clara, recuerda que no estás sola. Estamos aquí contigo. Dios está contigo», me dijo suavemente, mientras me tomaba de las manos. Sentí que su calidez me daba un poco de fuerza. «Gracias, Ana. No sé qué haría sin ti y las chicas», respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Finalmente, el momento llegó. Me encontré frente a la puerta de la casa que una vez consideré mi hogar, aunque en realidad había sido una prisión. La madera crujió bajo mis pies mientras me acercaba, y el corazón me latía con una mezcla de miedo y determinación. Llamé a la puerta, y un instante después, Javier apareció. Su expresión pasó de sorpresa a una fría indiferencia. «¿Qué quieres, Clara?», preguntó, con un tono que me heló la sangre. «Necesito hablar contigo». «Es importante», respondí, tratando de mantener la voz firme. Él se cruzó de brazos, observándome con una mezcla de desdén y curiosidad. «No tengo tiempo para juegos. Si viniste a llorar por lo nuestro, no estoy interesado». Respiré hondo, recordando las palabras de Ana sobre la importancia de la verdad. «No estoy aquí para llorar. Estoy aquí para decirte que sé lo que has estado haciendo. Sé de tus mentiras, de tu abuso, y no voy a quedarme callada más». Sus ojos se endurecieron, y por un momento, vi una chispa de furia. «¿De qué hablas, Clara?», inquirió, acercándose un paso. «Sé que estás involucrado en algo mucho más oscuro. No solo me abusaste a mí, has hecho esto con otras mujeres. He estado investigando, y no estás solo. Hay otras víctimas, y esto va mucho más allá de nuestro matrimonio». La risa que salió de su boca era fría y burlona. «¿Y qué piensas hacer? ¿Contarle a alguien? No tienes pruebas, y nadie te va a creer». En ese instante,
Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Pero antes que pudiera decir algo más, una voz familiar resonó detrás de mí. «Clara, no estás sola». Me giré y vi a Laura, con una mirada decidida y serena. «¿Qué haces aquí?», pregunté, confundida. «Soy agente encubierta», reveló, y mis ojos se abrieron de par en par. «He estado investigando a Javier y a otros hombres como él. Tu valentía al venir aquí le ha dado a esto un giro que no esperaba». Javier miró a Laura, su rostro palideció, y en un instante, su fachada de control se desmoronó. «¿Qué? ¿Eres policía?», preguntó con incredulidad. «Sí, y hoy es el último día que estarás libre», respondió Laura, sacando su identificación. «Te hemos estado siguiendo. Sabemos de la red de tráfico de mujeres en la que estás involucrado». El miedo cruzó por el rostro de Javier, y en un intento desesperado, retrocedió. «No puedes hacer esto», balbuceó, pero ya era demasiado tarde. Mientras Laura se acercaba a él, llamando a sus compañeros que estaban apostados fuera, sentí que una avalancha de liberación me inundaba. Finalmente, el hombre que había controlado mi vida estaba siendo desenmascarado, y yo estaba en el centro de todo. «Clara», dijo Laura, volviéndose hacia mí. «Has demostrado una valentía increíble hoy. Tu voz importa, y hay muchas mujeres que necesitan escuchar tu historia». Mientras Javier era esposado y llevado por la policía, sentí que los grilletes que había llevado durante años se deshacían. Me di cuenta de que este no era solo el fin de mi sufrimiento, sino el comienzo de algo nuevo, un camino hacia la verdad y la sanación que nunca pensé que podría recorrer. «Gracias, Laura», murmuré, sintiendo que las lágrimas caían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Gracias por ayudarme a liberarme de mi pasado». A medida que nos alejábamos de la casa, rodeada por el apoyo de las mujeres que habían estado conmigo en cada paso, supe que este era un nuevo comienzo.